El Mesías. He aquí el Cordero de Dios. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro recién salido el sol, pero cuando miraron vieron la piedra ya removida. Marcos 16, 2, 4. Relatos de aquellos testigos que tocaron al Salvador resucitado días después de su crucifixión y entierro sostienen la creencia de la unión del cuerpo físico de Jesús y el Espíritu. Donde sea que estaba, en camino para Emaús o enseñando en el templo en el Nuevo Mundo, la aparición de Cristo declaró su triunfo sobre la muerte, invitando a todos a venir a Él. No está aquí porque ha resucitado. La resurrección. Para los creyentes, la resurrección es un evento que pudo haber tenido lugar aquí. Esa fue la coronación del ministerio de Jesús. Lo distingue de todos aquellos que han venido antes. Ha habido predicadores, profetas y curanderos, pero ninguno de ellos tenía el poder de entregar su vida y retomarla de nuevo. Fue la resurrección la que proveyó la doctrina fundamental para toda la cristiandad. Sin ella, el cristianismo sería una serie de creencias, historias inspiradas y un mensaje de cómo vivir una buena vida. Pero no sería el cristianismo como lo conocemos. Como saben, con la resurrección de Jesucristo nosotros poseemos el mensaje de las eternidades. Es el centro de todo lo que creemos, es el eje de nuestra fe. Sin embargo, irónicamente, son algunos de estos cristianos y algunos académicos de donde emerge mucho escepticismo. Pero todo esto no cambia el testimonio de unas mujeres de una provincia romana que en una hermosa mañana de primavera, muy parecida a la de hoy, hace 2000 años, sucedió algo que nunca había ocurrido antes. La resurrección. ¿Qué es la resurrección? Es interesante que la palabra resurrección no se encuentre en el Antiguo Testamento. Podemos leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y nunca tendremos una definición de resurrección. Es aquí donde el Evangelio restaurado llega a ser tan maravilloso. Usted va al libro de Alma, por ejemplo, y Alma es el que nos dice que la resurrección es la unión inseparable de cuerpo y espíritu. Así de simple. Se convierte en el cimiento en el cual la verdad de todos los evangelios se basa. Lo más difícil de aceptar desde el punto de vista teológico de los cristianos antiguos es la idea de una resurrección del cuerpo físico del Señor. Para el siglo IV, la tensión se resuelve sola, desafortunadamente en la dirección de una resurrección no tangible. Y estos académicos niegan totalmente la resurrección corporal del Señor, diciendo que fue apologética. Las diferentes versiones de la resurrección se pueden agrupar en tres categorías. La primera se centra en el poder de la personalidad del Señor, y que Él fue tan carismático que al principio los discípulos no podían sobreponerse al hecho de su muerte, y como resultado tuvieron una tensión interna, tensión en el grupo y hasta cierta neurosis. El resultado fue una amplia alucinación en la que ellos creían haber visto a Jesús. La segunda viene de la idea de que Jesús realmente no murió en la cruz y que fue resucitado artificialmente en la tumba. Hizo su acto de presencia y luego se fue. Y la tercera, bastante interesante, sigue el escenario judío, aquel que encontramos en Mateo 28, donde los judíos le pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo y luego hicieron circular estas historias. La tumba del jardín, Jerusalén.
Ha habido mucha atención enfocada en las diferencias en el relato del Evangelio de la Resurrección. Preguntas como, ¿hubo solo un ángel o dos en la tumba? ¿Estaba Pedro solo cuando vio al Señor resucitado? ¿O estaba con el apóstol Juan? Esta clase de preguntas han causado que algunos estudiosos del Nuevo Testamento vean la evidencia de la resurrección como confusa y frágil. Si solamente tuviéramos el relato completo en el Nuevo Testamento, esta confusión se disiparía. Claro, pero si añadimos la revelación moderna, si añadimos el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y el testimonio de los profetas modernos, entonces la evidencia de la resurrección de Jesús como un ser físico glorificado es abrumadora. Me gustan las palabras de un gran estudioso de las Escrituras, quien dijo, no hay hechos o eventos en la historia de los que estén más seguro que de la resurrección física, corporal del Señor Jesucristo. Y ese estudioso, de hecho, fue también un profeta de Dios, Ezra Taft Benson. Evidencia de la resurrección. Tenemos muy buena evidencia que data de los inicios de la Iglesia, que confirman que fue un acontecimiento histórico el que ocurrió aquí. Por ejemplo, aquellos que en realidad vieron y escucharon al Señor. Los 2 hombres en el camino a Emaús, los 10 discípulos. Pablo dice que había 500 hermanos que lo vieron a la vez. Y tenemos al mismo Pablo quien ve al Señor. Pero hay otra clase de testigos, y estos son no solo los que vieron y escucharon al Señor, sino también aquellos que lo tocaron. Las mujeres en la tumba, que fueron enviadas a decirles a los apóstoles, se encuentran con el Señor en el camino. Y es interesante que se arrodillen y toquen los pies de Jesús y lo adoren. Pero la palabra griega es fuerte aquí, la palabra es karateo, que significa agarrar, aferrar. Esto no fue un pequeño roce o fricción. Tocaron al Señor, se aferraron. Y obviamente tenemos a Tomás quien dijo, hasta que no toque sus heridas, no creeré. Así que cuando el Señor aparece y dice, aquí estoy, aquí está la herida en mi costado, estas son mis manos. Tomás fue un testigo palpable. Pero curiosamente, alguien a quien muchas veces perdemos y es por un problema de traducción, es a María Magdalena. El texto de Reina Valera muestra a Jesús apareciéndosele en la tumba, y aparentemente, del modo que lo dice la versión de Reina Valera, es que ella dio un paso hacia él y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he ascendido al Padre en los cielos. La gramática de los griegos sugiere que hay una mejor traducción. Tenemos el presente imperativo acoplado con un negativo, lo que significa cesar de hacer lo que están haciendo. Y con ella, la palabra griega no es karateo, agarrar o aferrar, sino más bien hapto, que significa abrazar. Yo creo que lo que Jesús está diciendo es, tengo que ocuparme del trabajo de mi Padre. Este es un momento muy emotivo, pero debes dejar de abrazarme para que me pueda ir y hacer lo que el Padre quiere que haga. Por lo tanto, las mujeres, Tomás, quizás los otros apóstoles y María Magdalena son 3 testigos. Ellos saben, porque han visto al Señor. ¿Y cuál es el resultado de esto? Vean a Pedro, quien sale lleno de valor. ¿Y cuál es el mensaje central? Nosotros predicamos al Cristo crucificado y al Cristo resucitado de entre los muertos. Ese es el mensaje. Las mujeres. Las 2 historias más importantes en la historia de la Tierra, en lo que se refiere al Evangelio de Jesucristo, es la historia del nacimiento de Cristo, la realidad de su carácter divino y su resurrección, la cual es la coronación de su ministerio y demuestra que efectivamente Él es el Hijo de Dios. Y en ambos casos, las mujeres desempeñan un papel importante como testigos especiales de esos eventos. Es muy interesante la relación que existía entre el Salvador y las mujeres en el Nuevo Testamento. La historia de las mujeres en este planeta ha sido bastante compleja y hemos pasado por momentos difíciles en términos de quiénes somos y cómo seremos tratadas. Y aunque aquí tenemos un libro que ha sobrevivido cientos de años,
aún es imposible borrar ese amor y ese respeto. Él nunca mostró favoritismo. Es amable y es firme. Él es respetuoso y les enseña la misma doctrina que enseña a los hombres. No hay diferencia para él. ¿Y por qué debía haberla? Él es el Dios del mundo. Él es quien vino a salvar a todos. Uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué él se preocupa en cuanto al modo de tratar, la comprensión, el amor de las mujeres? ¿Qué de los 12 apóstoles? Mi propia conclusión es que en nuestra ley y costumbres, o en el Israel antiguo, la responsabilidad de un hombre por su hogar, en este caso su madre, y otros allegados a él, parece predominar. Ellas son las mujeres las que reciben la instrucción de ir a decirle a Pedro y al resto de los hermanos lo que ha pasado. Y luego ellos vienen y testifican que el cuerpo de Cristo no está en el sepulcro. Todos los encuentros con mujeres, Marta, María, y luego el intercambio final en la tumba, al aparecer primero a María en su cuerpo resucitado y al pedirle que lleve el mensaje. No sé si es posible que los hombres comprendan lo que esto significa para las mujeres, el tipo de dignidad que nos da a cada una de nosotras y sin favoritismo. Y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra, les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Los apóstoles. Los apóstoles se encontraban reunidos en Jerusalén. Y para este tiempo muchas cosas habían sucedido. Pedro había negado a Cristo y a Jesús lo habían crucificado. Así que todos se habían congregado en un mismo lugar. Básicamente, en cada uno de los relatos de los evangelios es una mujer quien primero descubre la tumba vacía y se encuentra primero con el Jesús resucitado. María y las otras mujeres habían ido a la tumba y la tumba estaba vacía. Y en su visita inicial hubo desilusión porque él no estaba ahí. Pero había ángeles, y estos ángeles le daban certeza y confianza. Debió ser hermoso, una experiencia sublime y un momento emotivo, al igual que la instrucción de ir a informarle a los hermanos. Ellas regresan donde los discípulos y le cuentan lo sucedido, y los apóstoles simplemente no les creen y se ríen de ellas. Esto nunca había pasado. Los apóstoles aún intentaban despojarse de la vieja noción del Mesías milenario, que llegaría de una manera triunfal, y continuaban tratando de crear la noción de una resurrección. Pero al menos Pedro y Juan corren hacia la tumba, siendo Juan más rápido que Pedro. Usted sabe, Pedro es mayor y no puede ir tan rápido. Ellos llegan a la tumba, pero Juan, reconociendo que Pedro es un apóstol de más señoría, espera. Y Pedro, ya sin aliento, imagínenselo. Él mira dentro de la tumba y observa detalles como la mortaja cuidadosamente doblada en el lugar donde Cristo estaba. Creo que es aquí cuando ellos empiezan a creer lo que Cristo había dicho. Eso fue como un indicio de luz. El camino hacia Emaús. Otro ejemplo que tenemos de esta hermosa clase de detalles es la historia de los discípulos en el camino hacia Emaús,
quienes van caminando a medida que recuerdan los eventos más recientes y lamentándose sobre estos eventos. Y Jesús mismo se les aparece, aunque inicialmente ellos no lo reconocen. Aquí aprendemos algo acerca de los seres resucitados. Un ser resucitado no tiene que aparecer siempre en toda su gloria. Él puede venir y en este caso yo no creo que ellos no le reconozcan porque él hubiera tenido puesto el manto alrededor de su cara. Yo creo que él habla con ellos y ellos están sorprendidos de que él parece no saber acerca de estos eventos. Creo que él juega un poco con ellos. Después de conversar un poco con ellos, eventualmente él les dice que va a continuar su camino. Ellos lo invitan a que vaya con ellos y ellos continúan la plática. Ellos se sorprenden y le dicen, ¿dónde has estado? ¿Cómo puede ser que no sepas de los eventos de los últimos días? Y por supuesto, él es el personaje central de los eventos de estos últimos días y sabe muy bien lo que pasó y los trae hasta el punto donde ellos también comprenden lo que ha pasado. Ellos están intrigados con su argumento y el conocimiento de las Escrituras. Y por supuesto, cuando él parte el pan con ellos y se los reparte, ellos ven quién es él, lo reconocen como el Salvador, y luego desaparece de su presencia. Lo que me conmueve en lo relacionado a estos testigos de la resurrección es que ellos no dicen, cuando Él nos estaba abriendo las Escrituras, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Al contrario fue, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras? Ellos sintieron algo, no solo fue lo que vieron. Fue lo que sintieron, lo que los conmovió y lo que testificó. A veces pensamos que tenemos que ver para saber. Ellos sintieron algo y sabían aún más por lo que sentían. Esto es importante para nosotros. A veces tendemos a ignorar los impulsos del Espíritu. Ellos no lo hicieron y esto es importante. Un testigo físico. Pedro más tarde diría que nosotros no hemos seguido fábulas ingeniosamente concebidas, pero nosotros somos testigos visuales de su majestad. Ahora aquí él probablemente está hablando de la transfiguración, pero ellos son testigos, obviamente son testigos. Y uno de los eventos del cual son testigos, y es muy importante, es el aspecto físico de la resurrección. Cuando el Señor se le aparece a los discípulos, sus primeras reacciones fueron de temor, porque ellos pensaban que estaban viendo un espíritu. Claramente aún no comprendían bien toda esta noción de un personaje resucitado. Y no los podemos culpar, porque esto nunca había pasado antes. Pero para ayudarles a apaciguar sus temores, Lucas escribe, y esto es muy significativo, que Jesús les pide que se acerquen y toquen sus manos y pies. Él quería asegurarse de que supieran que Él era el mismo Cristo, que estuvo con ellos durante 3 años y medio en su ministerio mortal, y que Él era el Salvador resucitado y que tenía un cuerpo resucitado. Y para subrayar aún más sobre la realidad física de su estado resucitado, Él come algo enfrente de ellos, para demostrar que Él todavía tiene un cuerpo. Y Él lo dice muy claramente, un espíritu no tiene carne y huesos como vosotros veis que yo tengo. Estos 10 apóstoles, porque en ese momento Tomás está ausente, pueden ahora literalmente decir, yo sé que Jesucristo se levantó de entre los muertos, yo lo vi, yo lo toqué, y Él comió conmigo. Y luego, una semana después, los apóstoles están de nuevo reunidos, y esta vez Tomás está con ellos, el mismo que dijo, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Y Cristo aparece y dice, Tomás, ven acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquellos que tuvieron la oportunidad no solo de escuchar y sentir, sino de tocar, reciben un gran testimonio de la divinidad del Salvador resucitado. Sin embargo, el Señor le enseña a Tomás. Él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Podemos aplicar esto a nuestras vidas. Puede ser que no hayamos visto al Señor, ni tocado al Salvador resucitado. Pero si creemos sin ver, si tenemos fe que Él es el Señor resucitado y creemos en sus enseñanzas, nosotros también podemos recibir esas mismas promesas, bendiciones y testimonio que recibieron aquellos que lo vieron y lo tocaron. Pienso que el hecho de que nosotros veamos sus dudas y las reconozcamos como parte de la experiencia humana del desarrollo de la fe,
Es una parte crítica de los relatos del Evangelio, porque indica sencillez de parte de ellos, con un deseo de demostrar que en ocasiones ellos lucharon. Pero también sugiere e insinúa la veracidad de estos relatos, que no escondían las cosas, que no buscaban hacer de esto un final perfecto y una representación ideal de sus creencias. Es así como lucharon y llegaron a creer. Así fue como pasó y esto parece verdadero. For Fru Kirke, Iglesia de Nuestra Señora, Copenhague, Dinamarca. Hay algo especial acerca del Nuevo Testamento, viendo a Jesús en el día a día. Pienso que es importante verlo desde su lado firme, como alguien que, sin duda alguna, es el Hijo de Dios. Y el relato está en Juan, donde él dice que sale y da el sermón del pan de vida. ¡Qué gran discurso sacramental! Y luego al final tenemos estas conmovedoras declaraciones. Y las multitudes le dejaron, porque él no iba a alimentarlos, así que no estaban interesados en que solo les enseñara. Y se volteó hacia los apóstoles y les dijo, ¿también vosotros queréis iros? Y pienso, qué momento tan conmovedor. Y luego Pedro, bendito sea, se levanta, Señor, ¿a quién iremos? Porque nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero siento la emoción de ese momento. Aún el Hijo de Dios debió dolerle y se debió desilusionar de que la gente se aparte cuando Él está dando todo por ellos. Y de nuevo tengo que pensar en mí misma, si yo hubiera estado allí ese día, ¿cómo hubiera respondido? ¿Hubiera sido yo una de esas personas que se alejaron o hubiera sido como Pedro? Deseo con todo mi corazón que hubiera podido ser como Pedro, pero realmente no lo sé. Así que al ponerme en esa posición y al leer acerca de los fariseos, me pregunto, ¿hay ocasiones en las que actúo como un fariseo? ¿Hay momentos en los que soy como Tomás? Sé que por 2000 años Tomás ha sido recordado por ser Tomás el incrédulo, pero me fascina el relato en Juan 11, donde dice que Jesús va a ir a Betania y él sabe que es peligroso. Y Tomás dice, vamos con él y si tenemos que morir con él, moriremos con él. Esa parte de Tomás es la parte que más me gusta recordar. Ese compromiso con el Señor, y quisiera ser como Tomás, como Pedro. Quisiera ser como aquellos apóstoles que se quedaron con el Señor, en las buenas y en las malas, pero que al final dedicaron y dieron sus vidas por el Señor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 3. 40 días. Lucas menciona los 40 días en los que los discípulos, 11 de ellos, estuvieron con Jesús. Parte de lo que sabemos es que estuvieron en Galilea, sabemos que parte de estos días estuvieron en Jerusalén. El relato está justo al comienzo del libro de Hechos, que si lo leemos muy rápido, lo vamos a pasar por alto. Pero en un sentido, refleja el punto intermedio de estas dos acciones. Él escribe el Evangelio de Lucas y él escribe el libro de Hechos. Y aquí está, casi en el mismo centro, justo a la mitad de todo esto. Yo veo estas 6 semanas como una de las sesiones más importantes de entrenamiento, una de las experiencias de aprendizaje más importantes por las que el Señor pasó con estos hombres. Y veo esto como algo muy importante para la continuación del ministerio, porque todo lo que Lucas narra en el libro de Hechos nace a partir de este momento. Este es el momento en el que Jesús da sus instrucciones finales antes de su ascensión, y Él hace esto durante este largo periodo. Aquí uno ve la transformación de los apóstoles. Los apóstoles continuaban creciendo y progresando espiritualmente, justo hasta el momento de la muerte de Jesús, llegando a entender quién era Él y que ellos estarían sin Él y que el reino estaría sobre ellos. Pero después de la crucifixión y de la resurrección, ellos se convierten en hombres nuevos. La parte clave en este proceso fue ese ministerio de 40 días donde ahora ellos entendían lo que realmente significaba la resurrección, donde entendían que sus días con el Salvador habían terminado.
Algunas personas tienen problemas con el ministerio de 40 días, como Lucas menciona al inicio de Hechos, porque si Jesús no hubiera resucitado físicamente, ¿qué está haciendo alrededor de estos 11 apóstoles? Y este es el punto en el cual yo pienso diferente de los demás. Yo creo en la resurrección física de Jesús, que Él se quedó estos 40 días educando y capacitando a los apóstoles en las doctrinas del reino y en los procedimientos que Él quería que ellos siguieran adelante. Y si yo no creo en la resurrección, entonces no creo en los 40 días. Pero si uno cree en la resurrección, los 40 días tienen sentido. La Escuela Bíblica, Jerusalén. La literatura apócrifa está lejos de ser aceptada como escritura y muy cerca de un mundo de leyendas. En esta, la verdad no se encuentra en historias individuales, sino en tendencias o temas. La tradición oral es persistente y nos da inesperadas pistas acerca de diferentes eventos. En términos de leyendas locales, una de las más comunes es que Jesús estuvo en lugares desde Londres hasta el Tíbet. No debe ser sorpresa la evidencia de que Jesús resucitado visitó otras tierras y otros pueblos. Durante su ministerio mortal, Él declaró a opositores y discípulos igualmente: «Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer, y ellas escucharán mi voz, y será un solo rebaño y un solo pastor». Aunque no está muy claro a cuántos otros pueblos visitó Jesús, sobresale un registro que es testigo independiente de su resurrección literal. Otro testamento. El título del libro de Mormón es El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El libro de Mormón fue preparado por antiguos descendientes de Israel y ocultado para luego salir a la luz en un tiempo en que otro testigo de Jesucristo fuera necesario. Este relata el ministerio de Cristo entre la gente de aquí, del Nuevo Mundo, otro grupo de ovejas que habían sido separadas. Él nos cuenta de sus enseñanzas, convenios, relaciones y especialmente de su ministerio después de su resurrección entre esa gente. Es otro testamento del Evangelio de Jesucristo. Cumple con la ley de los testigos. Por boca de 2 o 3 testigos, toda palabra se restablecerá. La Biblia es el primer testigo de lo que el Salvador hizo en Jerusalén. Y el libro de Mormón es el segundo testigo que testifica que lo que el Salvador hizo en Jerusalén y su resurrección son hechos reales. En la parte central del libro de Mormón, Cristo viene a este nuevo mundo. Es la visita de Jesús a América. Nefi profetiza de esto en 1 Nefi 12:06. Y vi abrirse los cielos, y al Cordero de Dios que descendía del cielo, y bajó y se manifestó a ellos. La gente salió y se reunió alrededor del templo, y escucharon una voz que no pudieron identificar. Fue una voz espiritual que penetró sus corazones, y después de la tercera vez, ellos pudieron entenderla. Era una voz que venía de los cielos, y ellos miraron hacia arriba, y pensando que era un ángel, vieron descender al Salvador. Cuando Él se paró entre ellos, les dijo: «He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que habría de venir al mundo». Y les dice que ya había cumplido con la expiación, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, por lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Es así como uno de los primeros temas que les menciona es su cumplimiento de la expiación y su sumisión a la voluntad del Padre, y de que esto sería una gran bendición para ellos y, por supuesto, para nosotros en la actualidad. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo.
pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Tercer Nefi, capítulo 11, versículo 12. Todos ellos vinieron. Cristo les extendió una invitación increíble, una invitación que debió tocar sus corazones y hasta este día toca los corazones de millones que lo leen. Él les dice, levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y Dios de toda la tierra, y que he muerto por los pecados del mundo. Es impresionante lo que el Señor le dio al pueblo de Nefi. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron, y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y esto hicieron, yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era Él de quien habían escrito los profetas que habría de venir. Y para mí, una de las partes más importantes de este relato de la visita del Salvador es el hecho de que aquí tenemos otro testimonio, esta vez de 2.500 personas, que no solo lo oyeron, sino que también lo tocaron y besaron sus pies, y lavaron sus pies con lágrimas. Todos llegaron y palparon las marcas de los clavos en sus manos y sus pies. Y si usted le da a cada uno 15 segundos, esto equivaldría alrededor de 11 horas. Esto es, si nadie tomó más tiempo contemplando la presencia del Maestro. Esto nos enseña la esencia de Jesús, cuánto nos ama y cuánto desea que lleguemos a conocerlo, y nos muestra que es accesible para aquellos que quieren venir y tener una experiencia personal con el Salvador. Esto nos enseña que el Salvador no solo se preocupa por nosotros en general, sino de cada uno de nosotros individualmente. Ordenanzas. Cuando el Salvador se dirige a ellos, lo primero que hace es presentarse. Él les dice su nombre y también se identifica como el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra. Nefi, el profeta de esa época, estando en el centro de la multitud, llega y probablemente se postra delante del Salvador y besa los pies del Salvador. Y cuando el Salvador le pide a Nefi que se levante, lo primero que hace es decirle, te doy autoridad para bautizar a esta gente una vez que yo me haya ido. Esto nos cuenta o indica el papel primordial de las ordenanzas del reino de Dios. Él ordenó a los 12, por medio de la imposición de manos, una ordenanza. Les habló acerca del bautismo y les dijo cómo bautizar y cómo no bautizar, lo que es otra ordenanza. Instituyó el sacramento. Nuevamente, otra ordenanza. Si observamos esto cuidadosamente, comenzamos a ver en lo que Jesús estaba interesado. Él estaba interesado en las Escrituras, en que la gente entendiera su resurrección, y estaba interesado en las ordenanzas. Y el Señor le dijo, te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y además el Señor llamó a otros y les habló de igual manera y les dio poder para bautizar. Tercer Nefi, capítulo 11, versículos 21 y 22. Uno a uno. Al final del primer día que Jesús compartió con los nefitas en el templo en abundancia, Él mira alrededor de la multitud y con su divina percepción entiende que muchas de las personas no pueden comprender las cosas que Él ha estado enseñando. Todas las cosas son ahora nuevas.
Es todo un mundo nuevo para ellos. Todo lo que ellos solían hacer es ahora obsoleto, y ellos tienen que construir un mundo nuevo y una nueva relación con cada uno de ellos y con Dios. Y ellos están llorando. Nadie dice ni una palabra. Y él percibe, como solo un Dios lo puede hacer, que ellos quieren que él se quede un poco más con ellos. Ellos quieren que él haga los milagros que ellos esperan que él haga. Él les dice, yo me iba a ir, pero quedémonos y hagamos más. Incluso los cojos y los ciegos estaban allí. Un evento extraordinario, casi como accidental. Ellos no sabían que él iba a estar allí. Ese día ellos habían venido por su propio albedrío, convocados en el templo, esperando saber qué debían hacer. Él los llamó y les pidió que vinieran al templo. Ahora, ellos no ponían el nombre de la gente en listas para oración. Ellos habían venido directamente al templo desde todas partes, y Jesús los sanó uno a uno. He aquí tus pequeñitos. Él le pide a la multitud que traiga a sus hijos hacia él. Y entonces la multitud abre un pequeño círculo alrededor del Salvador, y ellos traen a todos sus pequeños y los colocan a los pies de Jesús. Jesús entonces, y esto casi siempre lo pasamos por alto, ofrece una oración muy solemne en nombre de los padres. Y las palabras no pueden expresar lo que él oró en su nombre. Se nos dice que él ora usando palabras maravillosas, tan hermosas, con tanta majestuosidad y poder, que las palabras de su oración no se pudieron escribir. Después de esto, Jesús llora. Lo que es muy interesante es la reacción de un ser resucitado, un miembro de la divinidad. Aquí está el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra, y está llorando. Y él dice que es por la fe de la gente. Y luego él toma a los niños y les bendice nuevamente uno por uno. Y cuando termina de bendecir a los niños, le dice a la multitud que contemple a sus pequeños. Y cuando ellos hacían esto, los cielos se abren y ángeles, seres glorificados, bajan del cielo y rodean a los pequeños y le ministran. Y la multitud vio esto. Mormón no nos dice si ellos pudieron escuchar lo que los ángeles estaban ministrando a los pequeños, pero lo que sabemos es que 2 días después, en el tercer día de la visita del Salvador entre los nefitas y los lamanitas, él causa que los pequeños y aún hasta los bebés hablaran, y de acuerdo a Mormón, hablaron unas palabras maravillosas. Y dicen que fueron grandiosas las palabras que enseñaron. Y es muy significativo también que los hijos hablaron estas palabras a sus padres y madres, en lugar de solo a sus padres. Y las palabras fueron tan maravillosas que no las pudieron escribir. Mormón específicamente declara que aún los bebés pudieron hablar. Ahora, tal vez esto fue un efecto del ministerio de esos ángeles, pero ciertamente muestra que en el reino de Dios, los niños no quedan en un segundo plano ni son ciudadanos de segunda clase. Ellos están siempre en el centro de grandes milagros y palabras. Es una escena muy conmovedora y nos abre una ventana a lo que acontece en el corazón del Salvador cuando considera la fe y la pureza de su gente. Este es probablemente uno de los capítulos favoritos de mucha gente que lee el libro de Mormón. Muestra su amor y respeto por los pequeñitos y de cómo nosotros debemos amarlos y respetarlos. La inmensa responsabilidad que tenemos como padres y madres en Israel. El capítulo 17 puede llegar a ser el epítome del amor que Jesús tiene hacia nosotros como sus hijos, a quienes
adoptó espiritualmente, como lo aprendemos en Mosías 5 y 6, si venimos a Él. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Mundo, Él pidió que le trajeran a los niños. Porque es solamente si nos volvemos como niños pequeños que podemos dejar al hombre natural y permitir que la sangre expiatoria de Cristo tenga pleno efecto en nuestras vidas. Una muralla de testigos. Para aquellos que no creen en la resurrección física, tienen que enfrentarse a este mar de testigos que hay. La gente que dice, nosotros lo vimos. Y me parece a mí que es un trabajo casi imposible. Uno tendría que ser realmente deshonesto con el texto, deshonesto con los registros que están frente a nosotros. Yo veo esto como una historia de crecimiento, una historia de cambio. Vemos apóstoles temerosos cuando Jesús fue arrestado, pero se animaron y fueron por todo el mundo. Cuando Él vino, se les apareció a los apóstoles y les dijo que deberían esperar la promesa del Padre, que habría de venir a ellos antes de que empezaran su ministerio. Y aconteció que los apóstoles se encontraban reunidos en el lugar de la cena cuando escucharon el sonido de un viento recio sobre ellos. El Espíritu del Señor descendió sobre ellos, y después de esto, ellos salieron, y Pedro predicó un poderoso sermón sobre el Señor resucitado, y dijo cómo todos deberían arrepentirse y venir a Él. En cada ocasión en que compartían el testimonio de dos doctrinas. Uno es el hecho de que Jesús fue el siervo sufrido, que tuvo que morir, y ahora ellos tienen la confianza de explicar el mensaje de la cruz. Y la otra es la realidad de su resurrección, porque son testigos oculares. Todo el paradigma de cómo enseñar el Evangelio nace de esto. Pedro y Juan fueron al templo y encontraron a un hombre que estaba en las escaleras pidiendo limosna y era cojo de nacimiento. Y todos los días se colocaba allí. Y sucedió que una vez le pidió una limosna a Pedro. Y Pedro le dijo, no poseo ni plata ni oro, pero todo lo que tengo te doy a ti. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y Pedro le extendió su mano, como si supiera que ya estaba hecho, y él le tomó la mano y lo levantó. Y todos los huesos de sus piernas y pies se fortalecieron, y él empezó a saltar de alegría por el milagro que se había realizado. Usted no podría hacer esto a menos que sepa que la fuente del poder está dentro suyo en ese momento. Y Pedro, en la posición en que él está, sale a enseñar y dice, yo les testifico que Jesús es el Cristo. Y estas son las manos que coloqué en sus heridas, en su costado, y con las cuales yo lo abracé. Y estoy aquí para testificarles que fue real, que yo abracé al Cristo resucitado de la misma manera que lo hice en su ministerio, porque yo lo conozco. Estas fueron las manos que sintieron, y estos los ojos que vieron, y estos los oídos que escucharon. Esto se vuelve tan profundo, se vuelve
tan real. Es el poder que está en el testimonio de ellos. Es la veracidad de esto. Y en lo que se refiere a las cosas espirituales, este evento se convierte en el evento más alabado en toda la historia de la Tierra. Nosotros lo vimos. Lo vimos y lo tocamos. Lo vimos comer. Lo abrazamos. Para todos nosotros, hay algo físico, palpable y atractivo en todo esto. Y es que Jesús es real, Él vive. Y es mi testimonio de que Él está con vida, de que Él vive hoy en día. Palacio Frederiksborg, Hillerød, Dinamarca. Las palabras de Pablo a los Corintios encierran la renovada esperanza que arde en los corazones de los primeros discípulos. Cuando las dos Marías y Salomé descubren que la piedra del sepulcro fue removida, cuando Pedro y Juan corren a la tumba para encontrarla vacía, y en los corazones de millones por todo el mundo, cuando en esa mañana el ángel pronuncia quizás las más importantes palabras de toda la historia. Él no está aquí, porque Él ha resucitado. La resurrección de Jesucristo, corroborada por los discípulos en el antiguo mundo, es igualmente confirmada por miles de testigos en el nuevo mundo. Cada uno testificando del triunfo del Salvador sobre la muerte, a medida que ellos tocan sus heridas y Él los bendice uno a uno con esas manos que aún tienen las señales de la crucifixión. Así como el mundo cristiano espera su segunda venida, a cada uno de nosotros se nos permite contemplar el día en que también veremos al Salvador resucitado, el día en que cada rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo. El Mesías. He aquí el Cordero de Dios.